por seguir con nosotros esta edición de domingo a las 8:45. Vamos a abordar en este segmento el tema del sindicalismo. Tan solo el viernes pasado en el Diario Oficial se publicó la autorización de una Federación Nacional de Sindicatos Independientes de Guatemala y también un sindicato de trabajadores agrícolas independientes del caserío Onalá en San Mateo, Ixtatán en Huehuetenango. Solamente el año pasado en Guatemala se inscribieron 165 organizaciones sindicales. Es la suma más alta en la historia del país en un solo año. Y trajimos para conversar con nosotros, para darnos una disertación sobre este tema como una voz autorizada, al abogado litigante Sergio Juvenal Castañeda Aguirre. Él fue director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo hasta febrero de este año. Conoce de cerca estos datos porque fue por su escritorio por el que pasaron estas autorizaciones y tiene una opinión que nos va a compartir sobre la organización de trabajadores acá en Guatemala. Muy buenas noches, licenciado. El tiempo es suyo. Gracias por la invitación. Nosotros, cuando estudiábamos en la antigua Escuela de Derecho, la 9ª y 10ª, lo primero que aprendimos fueron las etapas del sindicalismo en que ha atravesado Guatemala. Y aprendimos dos cosas muy elementales. Una es que el sindicalismo es hijo de la industrialización. Y lo otro es que el derecho laboral existe porque hay patronos y porque hay trabajadores. Si desaparecieran patronos y trabajadores, el derecho laboral no existiría. Puntualmente, en cuanto a sindicatos, también aprendimos, por inveterado tiempo, que existieron 4 etapas en el sindicalismo guatemalteco. Yo creo que son 5. La primera, pues, son las mutuales, en aquella época, de las cuales hasta Pepe Mía nos habló en el canasto del sastre. Pero las mutuales eran sencillamente asociaciones puramente mutualistas. De ellas quedan todavía la Sociedad de Obreros del Porvenir. Otras pues, desaparecieron, algunas de ellas se convirtieron con el tiempo en sindicatos. La otra etapa la encontramos en el tiempo de don Carlos Herrera, que es del 20 al 30, ahí sí ya empiezan a aparecer los sindicatos, pero a la inversa de las mutuales. En las mutuales ya no se hablaba de lucha de clases, porque no la existía. En cambio ya en la época de don Carlos Herrera, que es del 20 al 30, sí ya se empieza a hablar de lucha de clases. En la tercera etapa de los sindicatos los vamos a encontrar ya situados en la etapa que le llaman la etapa revolucionaria, que es la etapa del 44 al 54 y la creación del Código de Trabajo, que según los sindicalistas es la época de oro del sindicalismo en Guatemala. Y la tercera etapa, que es la contrarrevolución, como se le denomina al periodo del 54, donde hay un decreto específico que declara ilegales los sindicatos, así como algunos partidos políticos y otras asociaciones. Pero yo encuentro la quinta etapa, que es la que más nos interesa, y creo que a ustedes también como medios de comunicación. La quinta etapa es la creación en 1986 de la permisiva ley que permite a los trabajadores del Estado poder declarar huelga y poder formar sindicatos. Que los libros todavía no lo hablan, los libros de derecho laboral. Esa es para mí la que yo introdujo o estoy introduciendo como una quinta etapa, que es la que estamos viviendo en la actualidad, donde hay más sindicatos ya de nivel puramente estatal que sindicatos de nivel puramente estatal. Eso es las etapas que yo he considerado que ha tocado vivir a nuestro país. Bueno, empezamos la discusión a partir de este recuento que nos ha hecho el licenciado y luego ya pasamos a la actualidad, ¿les parece? A ver, yo digo lo primero, que me parece que
es fundamental el último dato que nos ha dado, que haya más sindicatos en la administración pública que en las empresas privadas de este país. Habla de dos cosas. Primero, de un esfuerzo constante, sobre todo desde la época de la guerra, por destruir prácticamente toda organización sindical en iniciativa privada en este país. Ha habido realmente una lucha por terminar con la representación sindical en las empresas. Incluso hubo un periodo en que se confrontó con las uniones solidaristas para impedir que se desarrollaran las organizaciones sindicales. Yo, que veo democracias modernas, las que ustedes quieran mencionar, con un sindicalismo sólido, fuerte, desarrollándose como una voz legítima de parte de los trabajadores, no precisamente una voz que viene a desarrollar la revolución o a tratar de subvertir el orden o a tratar de paralizar la producción, sino por el contrario, a buscar cada vez mejores condiciones para los trabajadores. Pues veo con preocupación que en Guatemala haya más espacio para los sindicatos en la administración pública que en el área privada. Pero debo decir que en la administración pública yo encuentro una cantidad de abusos en contra del Estado de parte de esas organizaciones sindicales. Es que es verdaderamente indignante. Se expone al Estado mediante pactos colectivos de condiciones de trabajo en los que se abusa totalmente de los fondos públicos. Se decretan unas facilidades que no son razonables en ningún ambiente. Yo sí creo que aquí tenemos un desorden gigantesco en esa materia. Yo veo que en los últimos años hay mucho cuestionamiento a las organizaciones sindicales, sobre todo a la dirigencia, y es un cuestionamiento que se han ganado a pulso los dirigentes sindicales con actos de corrupción o de bandolerismo puro y llano donde han estado involucrados, y además esos sindicatos del Estado que han dado un pésimo ejemplo. Yo creo que de hecho se plantea la pregunta de hasta dónde debería ser legítimo que los guatemaltecos permitiéramos que haya ese tipo de sindicatos que paralizan, por ejemplo, la salud pública, que pueden paralizar la educación pública, que básicamente están tratando de ver cómo obtienen la mayor cantidad de recursos y cómo obtienen prestaciones laborales que son completamente irracionales. Me gustaría poner una cifra en la mesa para continuar la discusión. Hay 2.256 sindicatos registrados actualmente en Guatemala. De estos, 165 fueron registrados el año pasado o aprobados. Y tan solo este año van más de 20. Casi todas las semanas vemos en el diario oficial que se inscribe uno nuevo. Pero son normalmente sindicatos de la administración pública, no son sindicatos de la empresas administración privadas. Pública, exacto. Y creo que el licenciado Castañeda, fuera de cámaras, tiene un punto interesante, que el boom de sindicatos registrados obedece a que iba a haber un cambio de administración, que muchas organizaciones se protegieron para conservar sus puestos, y es lo que vemos ahora. Instituciones como ya se ha publicado el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que han tenido que duplicar plazas porque los trabajadores están emplazados. El Congreso de la República, el Ministerio de Agricultura. Y no pueden sacarlos para llevar a sus afiliados o sus simpatizantes, gente que colaboró con ellos en la campaña, entonces duplica plazas. ¿Por qué? Porque están emplazadas las instituciones. Entonces, a mí también me parece que es un punto interesante de cómo pues el emplazamiento al final se vuelve sumamente oneroso para las arcas del Estado. Eso es una extorsión. Esa es la palabra, es un delito de extorsión lo que hace el sindicalismo público en este país. Si ustedes dividen 15 millones de habitantes, con niños y todo, entre 2.256 sindicatos, cada sindicato tiene 6.700 personas. Evidentemente eso no es cierto, hay sindicatos de 20 personas, de 30, de 2, de 8. Lo mismo que la ONG, esta que dice que son muchos y son uno, exactamente igual. ¿Qué ocurre? Si ustedes comparan, y yo lo he hecho, como 20 acuerdos colectivos, pactos colectivos, todos siguen la misma pauta, todos. Y todos rapiñan, roban todo lo que pueden. Casi todos tienen más días de vacaciones de lo que tienen en la empresa privada, más privilegios de lo que tiene en la empresa privada. Sindicalistas liberados que no trabajan nada más que por tener 15 y así ellos se salvan. O sea, es un modus vivendi. Pero la pregunta clave es ¿cuánto nos cuestan los sindicatos? ¿Y por qué ocurre eso? Porque el político, que es un inescrupuloso, que va a robar el botín del fertilizante, de la dieta, le cede parte del botín a los sindicatos. Entonces es muy fácil que un alcalde que se va, firma un pacto con un colectivo que se queda, da igual que cueste 40 millones que 40.000. El colectivo lo apoya, como vemos ahora en salud. En salud, el sindicato de salud ahorita, calladito.
no dice nada. El magisterio tampoco, puede que sea por cuestiones de que efectivamente están de acuerdo con lo que está haciendo, pero al final el ciudadano está pagando al empleado público el triple, el cuádruple o 100 veces más de lo que cuesta. Esto es una rapiña y es una extorsión desde el sindicalismo público de los ciudadanos que pagamos, que es lo mismo que hacen los políticos. Es un derecho constitucional que existan las Bueno, organizaciones. que existan las organizaciones, sí. Eso sí es correcto, es un derecho constitucional el que yo pueda conducir. Lo que no es un derecho constitucional es que yo pueda conducir y atropellar a todo el que se me ponga delante. Pero y además yo creo que deberíamos ver, creo que el licenciado lo mencionó, y es que no en todas las democracias del mundo está permitido que se sindicalicen ciertos empleados públicos y sobre todo bajo qué normas y qué reglas. Porque... El derecho a huelga, básicamente. Sí, pero por ejemplo eso, o sea, tú vas a tener a toda una policía haciéndote huelga, por ejemplo. Ya se nos acabó el tiempo para nuestra discusión. Solo quiero decir una última cosa. Que yo no creo que sea correcto ver al todo por la parte. Yo estoy en contra, y fui el primero en hablar, de ese expolio que se hace del Estado por parte de algunos sindicatos, pero no creo que eso debería servir para condenar a una institución que simple y sencillamente es parte fundamental de una democracia, la representación de los trabajadores para buscar la mejora de sus condiciones de trabajo. Bueno, volvamos con el licenciado Castañeda, que él nos comparta cuál es su opinión de los sindicatos, licenciado, y cuál es su cierre para esta discusión. Yo estoy de acuerdo con las expresiones dadas por ustedes. No en el 100%, pero sí en la mayoría de ellas. Todos en Guatemala han hecho creer que el sindicalismo está en crisis. Y yo no creo que sea el sindicalismo el que está en crisis. El señor Font lo dice, son necesarias. ¿Por qué? Porque son lugares que sirven de interlocutores entre patrono y trabajador, sea el Estado o sea la iniciativa privada. Donde yo veo la crisis es en la dirigencia. Porque, bien lo dice don Pedro, la situación es que la dirigencia ha cometido graves errores. Uno de ellos, se lo contaba a usted fuera de cámaras, no hay recambios generacionales. Hay dirigentes que tienen ya mucho tiempo de estar ahí y que no aceptan que llegó la edad del retiro. También hay una clara intromisión muchas veces del gobierno de turno en las actividades de los sindicatos para ganarlos para adeptos, con la creencia que en la próxima elección esos sindicatos van a ser una fuente de personas para votar por ellos. Eso no ha existido y no ha sido correcto. Luego también hay un aprovechamiento de los dirigentes, porque soy secretario general, pues tengo derecho a ser un poco mejor en el sector público donde estoy. Y ellos resultan con mejores posiciones. Y por otro lado hay una intromisión de diferentes partidos políticos, sean rojos, amarillos o azules o de cualquier cosa, que penetran las actividades de los sindicatos en una franca violación al convenio 87 de OIT y al convenio 98. Muchas gracias, licenciado, por compartirnos y por estar acá en las 8:45. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con otros temas de discusión internacionales y el minuto al aire. Ya volvemos.